Tribunal Constitucional. A los 10 días del mes de septiembre de 2018, audiencia unipersonal ante el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Acierto. De cuenta de la, por señorita secretaria, de cuenta de la causa que vamos a ver en esta ocasión. Expediente 4535-2013, proceso de amparo, seguido por Aurelio Lucano Huamán contra la empresa minera Yanacocha. Señor magistrado, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Jorge Luis Acevedo Mercado. Señor abogado, proceda a hacer su informe. Gracias. Señor magistrado, buenos días. Solicitamos muy respetuosamente se adscriba al voto del doctor Ramos Núñez, que declara infundada la demanda de amparo presentada por el señor Lucano contra mi representada Yanacocha. La razón por la cual solicitamos que se adscriba al voto del doctor Ramos Núñez es porque consideramos que el voto mayoritario, integrado por el doctor Blume y la doctora Ledesma, contiene un error injudicando, un error de derecho. Es decir, no aplica el artículo 74 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Vamos a desarrollar esta idea. En primer lugar, este es un caso en el cual el señor Lucano pide desnaturalización de los contratos de trabajo y a partir de esa pretensión pide una reposición. El señor Lucano fue contratado por Yanacocha, primero por incremento de actividad, nunca nos excedimos del plazo máximo de 3 años que la causa objetiva de incremento de actividad plantea. Luego renovamos el contrato del señor Lucano hasta menos de 5 años, por año y medio más, por necesidades de mercado. El artículo 74, señor magistrado, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece claramente que es posible contratar temporalmente por una causal objetiva primero y luego contratar a la persona por otra causal objetiva sin pasarnos de los 5 años. Eso es lo que ocurrió en este caso. Es decir, hay un doble límite. No te puedes pasar del plazo del contrato de la causa objetiva, en este caso incremento de actividad son 3 años, y cuando usas otra causa para seguir con el contrato, no te puedes pasar de los 5 años en su conjunto. Esto no ha ocurrido con el señor Lucano. Él fue contratado por incremento de actividad menos de 3 años, luego le renovamos el contrato por menos de 2 años, con lo cual la suma de los 2 periodos no hacen 5 años, hacen 4 años, 10 meses. Por tanto, no entendemos las razones por las cuales en el voto de la doctora Ledesma, perdón, al cual se escribe el doctor Blume, se señala que el señor Lucano habría sobrepasado el plazo máximo del incremento de actividad por 3 años. La razón por la cual señalan eso los magistrados es que el señor fue contratado para auxiliar de geología y este puesto de auxiliar de geología se mantuvo en el contrato de incremento de actividad y en el contrato de necesidades de mercado. Ello no es rigurosamente cierto, dado que en el contrato de necesidades de mercado, él fue contratado para ser preparador de muestras. Solo un contrato de necesidades de mercado usa el término de auxiliar de geología, auxiliar de geología, efectivamente. Entonces, doctor, nosotros consideramos que en este caso particular es necesario tener en cuenta el artículo 74, pero además hemos presentado 11 pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional en los casos en que Yanacocha ha tenido aquí en el tribunal, donde se han discutido las mismas cláusulas que están en el contrato de Lucano, y en esos 11 pronunciamientos del Tribunal Constitucional se ha declarado válido los contratos e infundadas las demandas. Un caso sustancial y ejemplar, porque no vamos a desarrollar los 11 casos que hemos presentado, que están en el expediente, es el caso Vergara, el caso 855-2013-PATC, en el cual el señor Vergara reclama lo mismo que el señor Lucano. Fue contratado por incremento de actividad, luego fue contratado por necesidades de mercado, y el Tribunal Constitucional señala claramente que las condiciones son válidas, las cláusulas son válidas, y no hay ninguna inconstitucionalidad. En este caso sí, en el caso de Vergara, aplica expresamente el artículo 74 y dice, dado que la ley laboral establece que pueden usarse varias modalidades sin excederse los 5 años,
entonces las modalidades utilizadas por Yanacocha son válidas. Este caso de Vergara es idéntico al caso del señor Lucano. Por tanto, también por temas de predictibilidad, solicitamos a usted, señor magistrado, se sirva adscribirse al voto del doctor Ramos Núñez, que sí señala también que se aplica el artículo 74 y que es viable utilizar varias modalidades siempre que no nos pasemos de los 5 años. Dicho sea de paso, señor magistrado, en ningún caso se ha cuestionado la veracidad del contenido de las cláusulas, es decir, las cláusulas, las condiciones objetivas de contratación son válidas, nadie ha dicho que son falsas. La única razón por la cual tienen la doctora Ledesma y el doctor el doctor Blumer para decir que no existe una buena contratación es que para ellos se habría aplicado más de 3 años el plazo de incremento de actividad. Gracias. Muchas gracias. Voy a hacerle algunas preguntas. Aquí estamos ante un primer contrato modal que dura más o menos 2 años y medio. Correcto. De allí se pasa a un contrato modal distinto, ahora por necesidad del mercado, que dura 2 años, 3 meses. O sea, con lo cual, formalmente, no nos hemos pasado ni los 3 años por contrato ni los 5 en la suma. Pero cuando he estado revisando los actuados, hay una cuestión que me parece especialmente interesante y quisiera comentar con usted. En el segundo contrato modal, tiene una cláusula, en la cláusula segunda, que señala lo siguiente. Con fecha 7 de septiembre de 2007, las partes elaboraron un contrato individual de trabajo sometido a la modalidad por incremento de actividades. O sea, es el primer contrato, cuya vigencia se ha venido renovando sucesivamente. En la actualidad se requiere prorrogar dicho contrato hasta el 6 de marzo de 2011. ¿A qué se está refiriendo esta segunda cláusula? Porque, cuidado, eso de renovación sucesiva, cuando estábamos ya a puertas de vencer el primer plazo y podíamos correr el riesgo de pasar los 5 años con el nuevo contrato, ¿a qué se está refiriendo esta segunda cláusula cuando habla de una renovación progresiva del contrato y lo deja abierto para canalizarlo por una nueva modalidad? ¿Es el contrato, doctor, de qué fecha, por favor? Ese contrato, el segundo contrato es el del 7 de marzo del 2010. Ya, cuando cambia de incremento a necesidades. Así es, cuando deja incremento de necesidades de actividad para pasar a necesidades del mercado, sí. Claro. Un trabajador, cuando tiene un contrato a plazo fijo con una empresa, tiene una relación de trabajo que culmina cuando culmina el contrato. La renovación del contrato es únicamente la renovación del plazo del contrato, pero para utilizar la renovación del contrato, para hacer válida esta renovación, es viable utilizar una causa distinta. ¿Sí? No, eso está bien, pero yo eso no lo discuto, no puedo entrar en detalle porque podría ir ya en una adelanto opinión. Ajá. Pero fíjese que lo que se está hablando es de la renovación del contrato en el incremento de actividades que se ha venido renovando sucesivamente. ¿A qué se refiere con eso? Claro, es que este contrato de necesidades de mercado es el cuarto contrato, porque el incremento de actividades empezó con un contrato suscrito en septiembre del año 2007. Después fue renovado en septiembre de 2008. Y después fue renovado. Se está refiriendo en principio entonces a la renovación año a año, ¿verdad? Así es. Ya, para que eso quede claro, porque si no los plazos nos pueden ir muchísimo más allá y ahí sí estamos en serios problemas. Ahí conozco ya su opinión. Ahora, otra pregunta. ¿De qué tipo, cuando usted me dice las denominaciones son distintas y los contratos son diferentes? Obviamente, incremento de actividades no es lo mismo que necesidades del mercado, son fórmulas de contrato modal diferentes. Correcto. Muy bien. Pero lo que importa, y usted lo sabe mejor que yo como especialista en derecho laboral, es si las funciones, independientemente del nomen juris del contrato modal, son las mismas o no lo son. ¿Ya? Ahora,
¿Qué es lo que se hacía en el primer contrato y qué es lo que se hace en el segundo contrato? ¿Dónde estaría? ¿Son las mismas funciones o hay alguna diferencia que usted nos podría anotar para mejor resolver? Sí, hay diferencias, pero antes quería comentarle que es viable jurídicamente que un mismo puesto pueda ser contratado Lo sé por la fórmula modal, que precisamente es la excepción a la regla para poder acabar con la idea de una supremacía de la realidad. Estamos bien, pero de todas maneras es importante saber en qué contexto estamos. Y también, doctor, me permite 30 segundos solamente para diferenciar una diferencia sustancial del incremento de actividad con necesidades de mercado. Son dos cosas completamente diferentes, lo tengo claro. En el incremento de actividad, quien decide incrementar la actividad es la empresa, es su decisión. Y entonces eso lo obliga a contratar personal y el riesgo es asumido por la empresa y por el trabajador también. Por eso se da una contratación modal. En cambio, en las necesidades de mercado, yo contrato porque la demanda me obliga. Entonces, precisamente, hay un requerimiento de la situación en el mercado. Le agradezco la explicación, pero ya la conozco. Ahora, vamos al punto que me interesa analizar. Sí, solamente a modo de curiosidad para mejor tener criterio para resolver. Sí, doctor. ¿Qué diferencias hay entre las funciones que desempeñaba en el contrato de incremento de actividad con las funciones que desempeña con el contrato de necesidades del mercado? Ok, en minería, para efectivamente determinar si la tierra que uno saca tiene una determinada ley de oro, ¿no es cierto?, el porcentaje de mineral que hay en la tierra, se requiere analizar las muestras. En el tema de muestras hay varios puestos. Uno es auxiliar de preparación de muestras, que es la persona que hace todo lo necesario para que el preparador de muestras haga la labor de preparar la muestra y llevar al laboratorio. El trabajador fue contratado primero para auxiliar de muestras y luego fue preparador de muestras. Entonces son dos, o sea, como que fue promovido, vamos a decirlo de una forma, ¿no? Tenía más responsabilidad, una cuestión de... Así es. Bueno, vista la causa, queda el voto.